Pensando en Braille, el podcast de Wikitiflos sobre temas de educación, libros, creatividad y cultura. Soy Dian Lerman y les doy la bienvenida a Pensando en Braille, el podcast de Wikitiflos. Hola Lady, preséntate por favor. Diana, hola, muchísimas gracias. Bueno, pues mi nombre es Lady Andrea. Soy una mujer que hoy fue ciega, que en algún momento fui una persona con baja visión y que antes pues veía, digamos, de lo que se puede conocer como convencionalmente ven las personas. Es decir, pues no era baja visión. Soy traductora de idiomas, locutora para radio y televisión, deportista, bueno, y otras cosas más. ¿Qué más te puedo decir? Que gracias por la invitación y que en el camino iré contando lo que vaya surgiendo acerca de mí. Lady, ¿cómo es tu encuentro con el Braille? Bueno, como comentaba, pues yo no soy ciega desde siempre y ese encuentro llegó justamente cuando ya estaba perdiendo prácticamente la visión por completo. Estaba en la universidad estudiando traducción y una de las chicas que estudiaba educación especial allá en la Universidad de Antioquia, necesitaba hacer sus prácticas con respecto a al braille. Y me contactaron a mí para ver si yo quería. Y pues sí, obviamente yo sí quería, necesitaba, pensaba yo, aprender el braille. Y comencé con ella la práctica. Ella me enseñó, lo aprendía rápido. Me parecía muy, muy agradable. Yo lo veo como un arte, leerlo, escribirlo. Y digamos que ese fue mi encuentro por la necesidad de ella y la mía en su momento. ¿Y qué pasa con esos estudios de pregrado, con la universidad? ¿Tú comienzas a perder la visión en la universidad? No, yo empiezo a perder la visión antes de ingresar a la universidad, solo que fue un proceso paulatino. Desde los 13 años me diagnostican una enfermedad, retinitis pigmentosa, y yo pienso que desde ese momento pues comienza la pérdida visual, solamente que con el tiempo se fue acentuando la misma. Y cuando llegué a la universidad, ya para ese momento tenía, digamos, un residuo visual bastante deteriorado, por llamarlo de alguna manera, sobre todo con lo que respectaba al tema de la visión a distancia, o sea, veía bastante regular para mirar el tablero, el computador, el cuaderno, todo. Entonces, claro, en la Universidad de Antioquia tenemos el servicio que se le presta a las personas con discapacidad visual en la biblioteca central y allí pues todo el mundo sabe que las personas con discapacidad visual pues tienen, digamos, ese punto de encuentro. Ahí fue como me encontré con esta chica que te comentaba y empezamos. Fue un proceso rápido mientras ella hizo sus prácticas, yo lo aprendí, pero como yo ya había aprendido también antes, obviamente, a escribir en tinta y ya estaba también incursionando con los lectores de pantalla, que en ese momento tampoco era muy ágil, confluyeron un montón de cosas en mi vida nuevas y desafiantes, principalmente la ceguera, luego venirme a una ciudad grande como es Medellín. Yo vivía en un pueblo con mis papás, me vine para acá con mi hermana, llegar pues todo ese cambio, luego que empezar a tener que aprender a usar el bastón, el braille, lector de pantallas, idiomas que tampoco lo sabía. Entonces, entre ese montón de cosas, tuve que empezar como a elegir qué era lo que iba a utilizar y me fui decantando más por el lector de pantalla, que también me llevó mi tiempo porque como tenía el residuo visual, pues me esforzaba por hacer con ese residuo visual lo que pudiera, hasta que pues ya no hubo más residuo visual y ahí sí, ya tuve la necesidad de utilizar el lector de pantalla y el braille quedó un poco, digamos, de lado, un poco rezagado, entre comillas, por esa misma necesidad de utilizar lo que tenía más a mi mano y de manera como más rápida, diría yo. Este es el momento del desencuentro con el Braille.
Efectivamente, sí, fue ahí, porque pues el material que yo necesitaba lo encontraba más rápidamente en el computador, me lo mandaban al correo. Entonces sentí y encontré que era mucho más ágil para mí utilizar el lector de pantalla que me permitiera acceder a la información desde los dispositivos, pues los computadores y todo esto. Y fui alejándome del braille cuando apenas estábamos comenzando en nuestro coqueteo y obviamente la relación se pudo fortalecer. ¿Lo extrañas ahora? Sí, a mí sí me gustaría saberlo y con agilidad, no solamente como conocer el abecedario, las letras, los números, sino poder leerlo con agilidad como si estuviera leyendo en tinta. A mí me encantaría poder hacerlo. Escribirlo también, pero yo creo que más que escribirlo, me gustaría poder leerlo con agilidad porque sé que también me facilitaría cosas en mi vida, sobre todo laboral. Entonces, la respuesta es sí, o sea, sí lo echo de menos. Claro, porque en tu ejercicio profesional, ¿de qué hablamos? ¿De la locución o de los idiomas? Pues en este momento, aunque yo estudie traducción y los idiomas los utilizo obviamente para mi servicio, mi vida profesional está sobre todo fundamentada en el tema de las comunicaciones, la locución, el doblaje. Entonces, ahí sí que lo veo muy importante. ¿Por qué? Pues hay libretos cuando uno está en radio, cuando uno está haciendo locución voz comercial y sobre todo cuando está haciendo doblaje. Como esos libretos están, pues, son cosas que le entregan a uno en la inmediatez. A veces debo aprenderme los segmentos y eso está bien, ejercitar la memoria, la mente, pero toma un tiempo y no es el mismo tiempo que toma leer algo que te entregan en el instante. Obviamente, aprenderse algo tomará un poco más de tiempo y genera un poquito más de, digamos, inseguridad tener que aprendérselo para entre 5 minutos y tener esa presión de que no se me vaya a olvidar nada, que lo diga con la entonación que es, mientras que si uno tiene un papel, uno lo lee y no tiene que estarse preocupando por más cosas adicionales que las que ya hacen parte intrínseca de la actividad misma. Entonces, en la locución creo que es donde pues más la hago la echo de menos. Por ejemplo, hace 2 años aproximadamente, en el 2020, estuve presentando un evento aquí en Medellín de Ciudad, que fue el concurso Mujeres Jóvenes Talento, que es un evento que se realiza en el marco de la Feria de las Flores, y era un evento televisado, bueno, y elaboraron unos libretos espectaculares, pero espectaculares que cambiarle una palabra a esos libretos era un sacrilegio, eso era algo muy poético, lo que elaboraron, todo con relación a las mujeres, el talento, las flores, el paisaje, y eran un montón de páginas. Y claro, yo intenté hacerlo leyendo, siguiendo el lector de pantalla, que para ilustrarlo es, me pongo un audífono, escucho lo que va diciendo el lector de pantalla y yo lo voy repitiendo verbalmente. Intenté hacerlo así en un ensayo, afortunadamente me di cuenta en ese ensayo y no lo lograba hacer con fluidez. Si de pronto el lector en algún momento se iba más rápido que yo ahí quedaba perdida. Entonces me di cuenta de que debía aprenderme el libreto y efectivamente lo hice, pero fue algo bastante estresante porque era la primera vez que iba a presentar algo en televisión con la magnitud que tenía este evento. Entonces fue algo que me hizo cuestionar mucho, bueno, si de pronto yo hubiera sabido braille. Bueno, claro que mi cuestionamiento era un poco más profundo, no porque fuera mucho más, ay, qué profundo mi cuestionamiento, sino mucho más hiriente para conmigo misma. Yo decía, bueno, si yo viera, o sea, sería mucho más fácil, tengo mi talento, lo presento y no me estreso por si lo estoy leyendo bien, si me voy a equivocar, si me lo tengo que aprender. Pero pienso, o en esos instantes también pensaba que, bueno, ya que no podía ver y que eso no se iba a cambiar, el braille de pronto me hubiera ayudado. Pues mi memoria, afortunadamente, fue mi soporte, todo salió perfecto, pero he sentido ese tipo de desafíos y así como ese que menciono, pues en el tema de doblaje, por ejemplo, también.
Sin embargo, bueno, pues no lo sé en este momento y me entre comillas, defiendo con lo que puedo. ¿Va a tener el braille una segunda oportunidad, un segundo momento? No lo sé. No puedo decir que sí, no puedo decir que no, por cuestiones de tiempo. Porque a mí, la verdad, siendo muy sincera, me frustra un poco pensar en que eso, para leerlo como yo quiero, porque yo no lo quiero medio leer, de pronto necesitaría mucho tiempo y no sé si el tiempo que yo tenga para invertirle será el que se necesite. Entonces, me he inclinado más por, digamos, perfeccionar las técnicas que ya tengo, que es lo de seguir la voz del lector de pantalla y eso. Así que no sabría decir si sí tenga una segunda oportunidad el braille, pero tampoco puedo cerrarme a esa opción. ¿Ahora tienes sincronizado el lector de pantalla más a tu ritmo, más a tu lectura? Cuando yo voy a leer, siguiéndolo, sí le bajo la velocidad, que suene natural. Sin embargo, cuando yo voy a leer sin tener que verbalizar o repetir lo que diga el lector, pues también tengo una velocidad que sí me gusta que sea rápida, porque uno se va acostumbrando y siento yo que cuando está lento en esos instantes me hace perder tiempo. A menos de que vaya a leer algo en lo que yo sí necesite tomar datos muy precisos, no como la idea general, pero caso contrario a eso, sí, la velocidad siempre la tengo un poco alta. Independientemente de que veas o no veas, Lady, tengo una pregunta para ti como experta en locución, con el trabajo de la voz, con la inteligencia artificial, con estas voces que antes eran tan robóticas y cada vez se van acercando más a la voz humana. ¿Qué va a pasar con los lectores, con los locutores, con la gente que trabaja con la voz en la conversación, en las cabinas de radio, en la locución? Esa es una pregunta difícil de responder y sobre todo de acertar con la respuesta. Yo creo que sí es un camino que la lectura artificial va a ganar protagonismo, tal vez no como uno piense que va a venir a desplazar por completo a la persona. Yo creo que más bien puede venir a convertirse en un gran apoyo, en un aliado, como ha sido en muchos aspectos de la vida donde hemos creído que la parte tecnológica va a desdibujar a la persona y se ha visto pues que ha sido más bien una compenetración, un apoyo. Yo pienso que puede ser así y espero que sea así. Vale. Lady, recomiéndanos un libro. ¿Cuál, cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es el libro que más te gusta? ¿Cuál es el libro que más me gusta? La verdad voy a decir un libro, pero no tiene nada que ver con la situación. No, 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 Y no, es no. un libro que yo leí hace demasiados años y cuando me hiciste la pregunta fue el primero que vino a mi cabeza y por eso lo voy a mencionar. Y es ensayo sobre la ceguera. Me pareció, yo todavía, es más, lo leí visualmente, o sea, en tinta. No, todavía no estaba en camino pues quedarme ciega. Y me pareció súper interesante, porque pienso que habla más allá de lo que en realidad creemos que es el tema, que es la ceguera. Realmente habla de la sociedad y de cómo nos podemos comportar en esa sociedad dependiendo de las circunstancias. De la ceguera por el exceso de luz, Exacto. por las pantallas. Mm, total, así es. Vale, Lady. Lady, muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre estos desencuentros con el braille. Ha sido un gusto estar contigo. Gracias. Muchísimas gracias, Diane. Para mí también ha sido un gusto. Esto es de mis mayores placeres, así que gracias. Soy Dian Lermen y los invito a seguir pensando en braille.
Dirección general y presentación, Diane Lermen. Producción, Liz Leandra León. Voz y musicalización, Oscar Javier Cuesta. Pensando en Braille, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, cofinanciado y con la asesoría técnica de la Fundación 11 para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina, FOAL, y con el aporte de soluciones tecnológicas accesibles de Ilunium, Capital Humano.